Cada día cuando subo un vídeo de apellidos siempre os digo cada uno de ellos dentro de qué tipología se encuadra, pero nunca os he explicado, os he contado las diferentes tipologías de apellidos y qué significan cada una de ellas. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. En genealogía tenemos distintas tipologías a la hora de clasificar un apellido. Tenemos, por ejemplo, los apellidos patronímicos, que son aquellos que designan o que nos dan como información el nombre del fundador de nuestro linaje, que generalmente era un hombre debido a esa sociedad patriarcal durante las edades medievales y modernas. Estos apellidos hispánicos patronímicos se caracterizan porque llevan como sufijo la terminación EZ, en la mayoría de los casos U o Z, entre otros. Esa terminación, ese sufijo, significa hijo de o descendiente de, que unido al nombre de pila del fundador de nuestra familia, surgen apellidos como Rodríguez, que significaría hijo o descendiente de Rodrigo, Sánchez, que significaría hijo o descendiente de Sancho, o Martínez, hijo o descendiente de Martín, dando lugar a los apellidos patronímicos. En menor medida están los apellidos matronímicos, son muy poco comunes y se caracterizan porque finalizan con el sufijo a o por la feminización de un apellido patronímico o patrilineal. Algunos de estos apellidos son, por ejemplo, el apellido María o la feminización de algún apellido patronímico, como en el caso de García, que siendo matronímico daría lugar a Garciana. Los apellidos matronímicos no son muy comunes y también nos da información sobre nuestro origen, no solo el nombre de la matriarca, esa mujer que da lugar al bautismo de nuestro linaje, sino también la circunstancia social o personal que vivió en su momento. Cuando se adoptaba un apellido matronímico, algo no muy normal en sociedades patriarcales, indicaban varias cosas. La primera, que ese hijo que adoptaba ese apellido estaba fuera del matrimonio o no tenía un padre conocido, o esa familia fue abandonado por el cabeza de familia, o incluso muchas veces cuando una mujer noble quedaba viuda, para la transmisión de ese matronazgo, pues se adoptaba el apellido de la madre. Luego hay otros factores ínfimos, que es muy debatible historiográficamente, donde sí que existían, sobre todo en sociedades germánicas, sociedades matriarcales, y son más comunes esos apellidos matronímicos. Pero a la lengua hispánica, a la cultura hispánica, han sobrevivido muy pocos de ellos, al igual que existen muy pocos apellidos matronímicos. Luego tenemos los apellidos toponímicos, que la información que nos da es un lugar geográfico, es decir, en qué lugar nace tu familia. Son apellidos como Cáceres, Sevilla, Villanueva o cualquier otro nombre de núcleo urbano. Y estos apellidos eran utilizados por personas que emigraban hacia otra población y, para ser diferenciados del resto, utilizaban sus lugares de origen como apellido o elemento identificador. Este ejemplo me viene muy bien para explicar cómo y por qué se inicia el uso generalizado de los apellidos. Pasa igual con los apellidos de oficio, que después voy a explicar. Imaginaos en una plena sociedad media donde los núcleos poblacionales no eran muy grandes y al principio pues sí, había una persona que se llamaba Juan, otra persona que se llamaba Antonio, otra persona que se llamaba Manolo, pero en el momento en el crecimiento natural o demográficamente estas poblaciones comienzan a aumentar su densidad, ya había varios Juan, varios Manolos y varios Antonios. Y comienzan a identificarse como Juan el de Sevilla, Antonio el herrero, Manuel el marino, y así es como surgen los apellidos, como elemento diferenciador del resto de la sociedad. De tal manera que Antonio el de Sevilla acabaría siendo Antonio Sevilla. Luego tenemos otra tipología, que son los apellidos de oficio, también conocidos como apellidos ocupacionales, que la información que nos da designa el oficio de a qué se dedicaba tu ancestro y fundador de tu linaje. Si te apellidas Herrero, ya sabes que tu ancestro era un herrero. Si te apellidas Guerrero, sabes que tu ancestro se dedicaba al arte de la guerra. Lo mismo pasa con apellidos como Zapatero, Carnicero. Luego tenemos otra tipología, que son los apellidos de apodo, que están estrechamente lineados o en consonancia con los apellidos patronímicos. Son apellidos como Gordo, Delgado, Rubio, Blanco. Son apellidos que nos está dando una característica física de nuestro ancestro medieval y fundador de nuestra familia y cómo esa persona era conocida entre los suyos. Y está relacionado por línea patrilineal porque se heredaba la característica física o el apodo de un ancestro masculino. De tal manera que si te apellidas, no lo sé, Pedro Delgado, quiere decir
que tu ancestro medieval, su complexión física era muy delgado y lo conocían en su tiempo por su nombre y el adjetivo delgado o el delgado. Otra tipología clasificatoria en genealogía son los apellidos religiosos. Santa Ana, San Juan. Esto indica una doble personalidad. Bien que tienes un ancestro que ocupaba un cargo importante dentro de una orden religiosa, o bien que tus ancestros eran muy devotos del santo al que honorifica tu apellido. También tenemos otros apellidos muy específicos, como el que expliqué en un vídeo hace poco, como es el caso del apellido Expósito, que el cual indica que desciendes de un niño o niña que había sido abandonado en una casa de expósito. Y por último, otra tipología que tenemos que es menos común son los apellidos totémicos, y son aquellos que tienen una profunda carga simbólica y generalmente son apellidos que están relacionados con elementos de la naturaleza, con animales o con plantas. Son los casos de apellido lobo, apellido águila o apellido cedro. Estos apellidos esconden realmente un simbolismo. Quien se apellide León, aparte de ser toponímico, simboliza la fuerza. Quien se apellide Cedro, el cedro simboliza en genealogía la perseverancia, el águila simboliza la libertad. También tenemos que destacar que un mismo apellido no tiene por qué responder a una única tipología genealógica, sino que puede estar encuadrada en varias, como es el caso de León que acabo de decir. Es un apellido toponímico a la misma vez que totémico. Y estas son las características más importantes, aunque hay otras que se repiten menos porque la incidencia de apellidos son menores. Y hasta aquí el vídeo. Si quieres descubrir los orígenes de tu familia, de tu linaje, de dónde vienes, quién fundó tu familia, no te olvides pasarte por www.ladespensadelmago.com o entrar en el enlace que está en la biografía de mi perfil de Instagram. Y por supuesto, no te olvides seguirme para más apellidos y descubrir tu historia.